Bien, ya estamos listos, hermano. Vamos a arrancar un servicio más desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Hoy es domingo 22 de septiembre de este 2024. Ya dentro de 8 días sería el último domingo de septiembre. Qué cosa más impresionante cómo corre el tiempo. Pero bueno, que el tiempo corra no es problema. El problema es que nosotros corramos con el tiempo y no dejemos ningún tipo de huella, no dejemos algo que recordar, no dejemos alguna remembranza, algo que diga, wow, me acuerdo de aquel que vivió en el año tal, que decía y hacía ciertas cosas, ¿no? Qué bueno que podamos nosotros pasar por esta vida y dejar alguna huella, ¿no? Así es que vamos a disponernos, hermanos, a escuchar la palabra del Señor, saludar a toda la gente que nos acompaña a través de nuestro canal de YouTube y animarles también a que se esfuercen ustedes, nosotros aquí, de parte de Dios no hay problema, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Amén. ¿Vamos? Voy a invitarlos a todos que vayamos a 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10. Vamos a leer un versículo, ¿no? 1 Corintios, capítulo 10. Me regalan una vez cuando estén ahí. ¿Qué dice el título antes de ese versículo? No, todavía no saben porque no les he dicho el versículo. 1 Corintios 10, 23. 1 Corintios 10, 23. Ahora sí, ¿qué dice antes de ese versículo? Haced todo para la gloria de Dios. Ustedes han visto que muchas veces la gente, es una frase que se ha vuelto de moda, ¿no? ¿Todo para qué? Todo para la gloria de Dios. Y se ganan un premio, este premio para la gloria de Dios. ¿Hacen algo? Para la gloria de Dios. ¿Los jugadores hacen un gol? No dicen nada, pero ahora, ¿eso estará mal? Está bien, ¿no? Está bien. Siempre y cuando uno esté gloriando a Dios, primeramente, ¿con qué? Con su vida, ¿no? Porque ¿de qué le sirve a uno? Por ejemplo, ¿de qué le serviría a un narcotraficante decir, coroné un cargamento para la gloria de Dios? ¿Verdad? No tiene cabida, ¿cierto? No tiene sentido. Pero bueno, por ahí va más o menos el tema, pero vamos a leer un solo versículo, el versículo 23. ¿Estamos ahí todos, hermanos? Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 10, 23, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿no? Vamos a leerlo otra vez, hermanos. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿no? Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que tenemos, no solamente de tenerla en nuestras manos, de leerla, de repasarla, sino de que nosotros podamos tenerla como un instrumento, como una herramienta que tú nos has dado para que estemos enteramente preparados para cualquier cosa, Señor. Todo lo que se nos pueda venir en este sistema, ya sea anticristiano o no, porque puede ser cosas tuyas también, que nosotros podamos defendernos con tu palabra o respaldarnos en ella, Señor. Así es que te damos gracias por ella, Señor, por la oportunidad que nos das de leerla, de meditar en torno a ella. Y nos disponemos en todo corazón a seguir esta enseñanza y a que no solamente seamos buenos oidores, sino que podamos ser buenos hacedores de ella en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, hace 8 días, acuérdense, hace 8 días, ¿de qué fue que hablamos? ¿Se acuerdan? ¿Qué hablamos hace 8 días? No me va a decir que Jorgito sabe, pues, y Jorgito ni vino. ¿De qué hablamos? No, hombre, eso fue hace un año. No, hace 8 días que fue 15 de septiembre, ¿hablamos de qué? De la libertad, ¿no? Hablamos de la libertad. Recuerden, de la libertad, ¿no? Entonces, hablamos que estábamos celebrando la libertad y que había una libertad que a uno lo esclaviza, ¿se acuerdan de eso? Y que la mayor expresión de libertad es cuando uno, ¿qué es? Acuérdense, eso ya lo vimos, ¿no? El mayor grado de libertad que puede tener una persona es cuando es esclavo de Cristo, ¿no? Ustedes no conversen tanto porque no la pueden separar. Esclavo de Cristo, amén. Esclavo de Cristo, ¿no? Acuérdense,
Nosotros vamos a estar aquí, ¿qué cosa? Una horita larga, ¿no? O sea, no es mayor cosa lo que se nos pide, que nos concentremos, que pongamos cuidado. eh, porque, dígame, los que vemos fútbol, no nos sentamos y sentamos 2, 3 partidos y ni pestañamos, ¿no? Entonces, una horita para el Señor no es un mayor sacrificio tampoco. Entonces, recuerden, nada más conectémonos aquí. Yo siempre trato de hacerles preguntas a ustedes para que interactuemos todos y no sea simplemente una hora de que me escuchen, sino que ustedes puedan razonar también. Algunos tienen la posibilidad de contestar, otros contéstese usted mismo. Y si usted no lo sabe, diga, wow, cómo me falta aprender ciertas cosas, ¿no? Entonces, la mayor expresión de libertad de un ser humano es cuando es esclavo ¿de qué? De Cristo. Pero hay gente que abusa de esa libertad, lo vimos hace 8 días, y entonces esa libertad se convierte en libertinaje. ¿Se acuerdan que el libertinaje es el abuso de la libertad? ¿Cierto que sí? Básicamente es eso. Este pasaje que acabamos de leer, en línea a eso, y por eso quise traer el tema hoy, para darle un poquito de continuidad a lo que vimos hace 8 días, ¿no? Este pasaje que vimos ahorita es quizás uno de los más manipulados que hay en la palabra, ¿no? Aquí hay muchos. ¿Por qué? Porque la gente se apoya en decir, tome el lícito, ¿cierto? Pero a veces se quedan ahí nada más, tome el lícito. Ahorita vamos a ver qué es algo lícito, ¿no? Pero precisamente por eso Pablo hacía énfasis a la iglesia de Corinto sobre este tema, ¿no? Porque varias veces lo hemos comentado aquí que la iglesia de Corinto era una iglesia que se caracterizaba por tener ¿qué? Muchos ¿qué? Sí, dones también, pero la iglesia, precisamente por eso viene la carta de Pablo a decirle, a amonestarlos, porque en la iglesia de Corinto se concentraban la mayoría de ¿qué? ¿Qué tiene la iglesia? La mayoría de problemas, ¿no? Acuérdense, en la iglesia de Corinto estaban todos los problemas que existen en la mayoría de las iglesias, ¿no? Iglesias pequeñas, medianas, grandes. La iglesia de Corinto estaba dividida. ¿Se acuerdan que unos decían, es que yo soy de Pablo, yo soy de Cefa? Estaba dividida. La iglesia de Corinto había pecado ahí. En la iglesia de Corinto la gente no quería ofrendar, como en la mayoría de las iglesias. Jugaban con la cena del Señor. Por eso es que en el libro de Corinto es lo que leemos cada vez que hay cena. Ellos abusaban de los dones espirituales. Todo el mundo quería hablar en lengua. Todo eso en la iglesia de Corinto. Ahora se dirá, uy, qué bárbaro la iglesia de Corinto. Pero es que es un ejemplo nada más, pero es algo generalizado. Entonces, cuando él viene y les dice esto, es precisamente por algo que estaba sucediendo ahí en la iglesia de Corinto. Que ellos estaban abusando de su libertad. ¿En quién? En Cristo, ¿no? Que es lo que pasa hoy en día. A veces hay personas que vienen a los pies del Señor, le entregan su vida a Él, y entonces creen que esa libertad que Cristo nos da licencia ¿para qué? Para hacer de todo. ¿Por qué? Porque todo me es lícito. Pero acuerden que la segunda parte de la frase que dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿no? Entonces por ahí nos vamos a ir moviendo, ¿no? Básicamente él quería corregirles ese comportamiento totalmente reprochable a la iglesia de Corinto. Ellos estaban entregados a una inmoralidad total, porque acuerden que en esa época, en esas iglesias, tanto en Corinto como en Éfeso, había muchos cultos paganos, y por eso es que esa frase que Pablo le dice que la mujer no puede enseñar y todo eso, era precisamente porque la mujer había agarrado un rol relativamente importante en cuanto a la enseñanza de cultos paganos. Había muchas profetisas y sacerdotisas y todo ese asunto, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero el caso es que se promovían muchos cultos paganos que invitaban a la fornicación y a todo lo que eran los deseos de la carne como tal. Entonces, por eso Pablo viene y les dice eso de que no se confíen. ¿Por qué? Está bien que todo es lícito, pero recuerden, no todo edifica, no todo conviene. Entonces, la palabra lícito, hermanos, ¿ustedes saben qué es algo lícito? ¿Qué es algo lícito? Algo que sí, que es permitido, ¿no? Cuando algo es prohibido por la ley, uno dice, eso es algo ilícito, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces, la palabra lícito en nuestro idioma significa que está de acuerdo con la razón o con lo que se considera justo o razonable, ¿no? La Real Academia lo define como algo justo, como algo permitido, según la justicia y la razón. Entonces, estamos de acuerdo, hermanos, que hay leyes naturales y hay leyes espirituales, ¿cierto que sí? Hay muchas cosas que son permitidas por la ley natural. ¿Amén o no? Pero que no son permitidas por la ley espiritual, la ley de Dios. Por ejemplo, a nadie lo meten preso por adúltero, ¿cierto que no? Porque si no, las cárceles estarían
llenas. Entonces, nadie lo mete preso por adúltero, nadie lo mete, la ley no le cae porque es mentiroso, dice, le puso una demanda porque, bueno, obviamente si es una calumnia y todo eso así, pero por mentir no lo meten a uno preso. ¿Por qué más? Hermanos, hay muchas cosas realmente. A una persona no la meten presa por ser afeminado, ¿cierto que no? Ni por ser borracho, porque peor todavía, la cárcel estarían a reventar, ¿no? Ni por ser borracho, ni por ser avaros, ni por ser cobarde, ¿cierto que no? Entonces esas cosas son lícitas delante de la ley natural, amén. Pero son ilícitas delante de los ojos de Dios. Y ahí cae mucha gente, y sobre todo la juventud de hoy en día que creen y les venden esa idea de que ahorita todo es lícito delante ni de la ley natural ni delante de los hombres. Entonces ahorita ya delante de Dios ni siquiera es ilícito ser afeminado, ser borracho, Dios nos ama. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces han querido vender que todo nos es permitido, todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pero no, Pablo dice, no. Todo es permitido, sí, pero recuerden, no todo lo va a convertir, ni todo va a ser de edificación. ¿Estamos claros por ahí, no? Entonces, hermanos, por eso es que, no sé si a usted le ha pasado, o escucha en la radio muchas preguntas de mucha gente cristiana que, pastor, ¿y el cristiano puede ir a una discoteca? Y otra pregunta por acá, ¿y el cristiano puede tomar licor? Y por acá, ¿y el cristiano puede? Una cantidad de cosas que la gente comienza ya a dudar, porque recuerde que esto es una guerra de ¿qué? La batalla de la fe, ¿no? Lo que en algún momento se nos dijo que era ilícito delante de Dios, pero que ahora se nos quiere vender que no, que todo es lícito. Entonces por eso la gente comienza a decir, uy, ahora sí estoy confundido, entonces ¿será que sí puedo hacer esto? ¿Será que no puedo hacer esto? ¿Será que sí o será que no? ¿Me entienden? Entonces por eso generalmente uno comienza a ver gente haciéndose ese tipo de preguntas que no deberían hacérsela si realmente conocieran lo que es la ley de Dios y saber que hay cosas que aunque la ley natural lo permita, las leyes de Dios lo prohíben. Pero como no conocen la ley de Dios, entonces todo es lícito, todo me es permitido, ¿no? Amén, hermanos, estamos ahí, ¿no? Entonces, por eso es que es importante, hermanos, que uno tenga la libertad, que era la que hablábamos hace 8 días, ¿no? ¿Dónde hay libertad? Que hay un versículo que dice, donde sale el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ¿cierto? ¿Y qué necesitamos nosotros para tener libertad? Otro versículo. ¿Ah? Ser esclavo, sí, pero acuerden que yo no sé cuántas veces lo he dicho, ¿no? Aquí, y entonces serán libres. ¿Y qué necesitamos para ser libres? ¿Ah? ¿Conocer qué? Conocer la verdad. Y que lo dijeron al principio, ¿no? Y conocerán la verdad, para ser libres. Está bien, conocer la verdad, pero ya sabemos qué implica conocer la verdad, ¿no? Meterse a escudriñar las escrituras. Recuerden que estamos haciendo una plataforma, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que partir del hecho de que hay cosas en esta vida que a nosotros no nos edifican, que hay cosas que no son útiles para nosotros, que no nos sirven. Amén. Vea, yo no sé aquí en Costa Rica, pero en Colombia, un saludo para la gente de Colombia que nos sigue. En Colombia, cuando los chicos van a entrar a estudiar, ya se sabe que entonces sale la lista de útiles y sale la cosa de útiles, inútiles. Salen las dos listas. ¿Usted sabe cuáles son las cosas de útiles e inútiles? ¿Usted no les ha pasado que piden una lista de útiles, que son útiles, está bien, pero después viene una lista que dice 10 rollos de papel higiénico? ¿10 rollos de papel higiénico? ¿O para qué? Yo me acuerdo cuando Marco estaba en pre-kinder, ni hablaba español, y a nosotros nos tocó comprarle un libro de francés. Hoy, después de 22 años, todavía me sigo preguntando yo, ¿para qué? Y me sigue doliendo lo que costó ese libro. Eso es un útil inútil. Amén. Entonces salen cosas que son inútiles. Estamos poniendo el ejemplo de eso de los chicos del colegio, ¿no? Y usted se pone a hacer la lista, los que tienen niños en colegio, mire las cosas inútiles que piden y verán que uno dice, ¿para qué piden eso? En la vida cristiana hay cosas que son inútiles para nosotros también, hermano, pero hay gente que convive con eso. Hay cosas que nos estancan, hay cosas que no edifican. Y ahorita vamos a ver varias de ellas, pero quería yo nada más hacer referencia a 2 cosas, nada más. Hay muchas más, ¿cierto? Primera de Crónicas 4:10, hermanos, dice, Primera de Crónicas 4:10 habla de un personaje que se llama Jabes. Y dice la palabra del Señor así, e invocó Jabes al Dios de Israel diciéndole, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y entonces, ¿sabe qué hizo Dios?
le otorgó lo que él le pidió. ¿Cierto que sí? Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué creen ustedes que Jabes, que era un personaje bíblico, le pidió la bendición a Dios? ¿Por qué? ¿O por qué creen que nosotros, cuando queremos ser bendecidos, se lo pedimos a Dios? ¿Por qué? Eso, Barrito, te hicieron bien esos 15 días de descanso. ¿Por qué? ¿Por qué le pedimos nosotros bendición a Dios? Porque solo Dios bendice. Amén. Solo Dios bendice. Nadie más. Ahora se dirá, pastor, pero a mí mi vecino me bendice. No, pues te bendecirá en el término del buen decir, hablar bien de ti, pero bendiciones como tal, solo Dios bendice. Amén, hermano. Entonces, ¿por qué? Entonces, es inútil para nosotros tratar de aspirar a tener la bendición de Dios si estamos lejos de Él. Eso es algo inútil. O sea, eso es algo que tenemos que tenerlo aquí. Si usted está apartado de Dios, eso es algo inútil. Amén, hermanos. Entonces, y me estaba acordando yo, y le comentaba ya a Marielitos ahora, antes de empezar el culto, yo estaba repasando una prédica que di aquí hace como 2 años, donde yo les hablaba de que hay 2 reinos, ¿no? El reino de Dios y el reino de Satanás, y que cuando uno sale del reino de Satanás y llega al reino de Dios, pues aquí hay otras leyes y hay otros beneficios. Entonces yo no puedo llegar aquí al reino de Dios con la mentalidad del reino de allá a exigir. Y les ponía mi ejemplo de que cuando yo vine de Colombia para acá, yo no puedo venir aquí a Costa Rica a exigirle que el gobierno de Costa Rica me dé lo que me daba el gobierno de Colombia allá. ¿Por qué? Porque cambié de reino. Amén. Entonces uno tiene que estar seguro de que es candidato a disfrutar de algunos beneficios que te da el lugar donde estás. Y en ese entonces yo ponía el ejemplo, hace 2 años, ¿no? De que yo me ponía aquí y decía, imaginen ustedes, lo escuchaba y me daba como, imaginen ustedes que yo vaya al ICE, decía yo hace 2 años, ¿no? Imaginen ustedes que yo vaya al ICE a decirles que me paguen mi salario, pues ¿qué me va a decir esa gente? ¿Usted por qué viene aquí si usted no trabaja aquí? ¿Cierto que sí? Uno no puede pedir un beneficio que no le corresponde. ¿Y por qué les comento eso? Porque hoy, después de 2 años después, sí puedo ir al ICE a pedirle que me dé mi salario, ¿por qué? Pues ya trabajo ahí. Y no es que sea profeta, ¿no? Pero quería poner el ejemplo porque fue algo curioso, ¿no? Sin saberlo en ese entonces que hoy estaría yo trabajando ahí, ¿no? Pero lo que les quería decir es, uno no puede exigir beneficios que no merece. Amén. Eso es como que el hijo del vecino venga a mí a decirme que le pague el colegio. Le digo, no, lléguele a su papá. Yo acaso soy su papá. Pero usted es pastor. Ah, bueno, esa es otra cosa. Está bien, pero ese es otro tema, ¿no? ¿Estamos claros en eso? ¿Cierto? ¿Es que sí, hermanos? Entonces, ¿por qué les estoy diciendo eso, hermanos? Porque hay mucha gente que quiere aspirar a las bendiciones de Dios, pero no quiere nada con Dios. Entonces, eso es inútil pensar así. Eso no te va a llevar a ningún lado, ¿no? Entonces, bájese de esa nube que usted va a poder hacerlo eso, ¿no? Que usted va a poder prosperar en el Señor si no camina con Él, ¿no? ¿Las bendiciones de Dios para quién son? Para los hijos de Dios. Y ya todos sabemos qué necesitamos para ser hijos de Dios, porque no todos somos hijos de Dios. Eso ya ustedes lo saben, pero lo manejan así. Tremendo, ¿cierto? Entonces, algo inútil que es pretender disfrutar de las bendiciones de Dios si estamos lejos de Él. Por eso Jabes le pidió la bendición a Dios. ¿Por qué? Porque tenía su relación con Él y porque sabía que Él podía bendecir. ¿Estamos claros ahí, no? Ahora, otra cosa inútil, hermanos, para nosotros, Juan 15:5, ¿qué dice? Apartados de mí, ¿qué cosa? Nada podemos hacer, ¿no? Entonces, es inútil también pensar que a uno le va a ir bien lejos de Dios, apartado, que va a ir muy ligado al primero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que piensa la gente? Es que yo soy cristiano, entre comillas, entonces siempre el Señor va a ir conmigo, vaya donde vaya. A donde yo vaya, el Señor va a ir conmigo. ¿Por qué? Porque Él es, ¿qué es lo que dice la gente? Dios va a ir conmigo a donde yo vaya porque Dios es fiel, ¿cierto? Que dice, porque Dios es fiel. Entonces Él va a seguir, me imagino yo pensando que el Señor va a ir ahí detrás de uno y como la cola del perro, ¿no? Va a ir detrás de uno y para donde yo vaya, ¿no? Ahí va a decir, ¿por qué? Porque Él es fiel. No, ¿Él es fiel a qué? A lo que Él es, a su santidad, a su naturaleza. Y entonces como Él es fiel a lo que Él es, Él va a estar siempre donde Él ha estado, en su trono, ¿entienden? En su reino. Nosotros somos los que decidimos por malas decisiones apartarnos. Entonces es inútil para uno creer que yo seguiré siendo hijo de Dios, esté donde esté. Eso es inútil para uno pensar eso y que nos va a ir bien. O si no, pregúntele al hijo pródigo cómo le fue cuando decidió irse de casa y alejarse del padre. Ahora usted dirá, pastor, y entonces, ahora que usted menciona ese al hijo pródigo, me puso a pensar. Entonces, todos los hijos que se van de la casa y del padre, entonces les va a ir mal. No, hay que ver las razones por las cuales se fue.
Amén. Se fue por rebeldía, ¿no? Se fue desechando lo que tenía ahí. ¿Me entiende? Pero no todos los hijos que salen de la casa del padre, en lo natural, se van en rebeldía. Algunos se van ¿para qué? Para crecer, para trascender. ¿Me entiende? Entonces hay que también analizar las razones por las cuales uno hace las cosas. Pero acuérdese eso, separados de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Amén. Entonces, esto de la edificación, porque esta prédica se llama que no todo edifica, Pablo hace mucho énfasis en ese término de edificar, ¿no? La edificación, y que todo lo que salga de tu boca sea ¿para qué? Para edificación. Entonces, todos manejamos y todos conocemos el concepto de lo que es edificar, ¿no? ¿Por qué? Porque todos conocemos y sabemos que es un edificio. ¿Cierto que sí, hermanos? De hecho, miren lo que dice la palabra en Ageo 1:2. Dice la palabra en Ageo 1:2, dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ojo, el Señor se queja del pueblo y le dice, esta gente dice que todavía no es tiempo, ¿de qué? De que la casa del Señor sea reedificada. ¿Qué quiere decir cuando algo es reedificado? Que ya ha sido edificado, ¿cierto? Pero porque por alguna otra razón se descuidó, se destruyó, se deterioró y entonces necesita que sea reedificado. Y todos conocemos la historia de Ageo, ¿cierto? No sé si usted la conoce o no. Acuerda que esa es la misma historia que decía, es que ese pueblo me ha descuidado y se concentraron en sus casas y descuidaron mi casa y entonces por eso es que comen y no se llenan, se visten y no se calientan, reciben el salario como en saco roto. Entonces medita en tus caminos. ¿Me entiende? Entonces, ahí hay una queja del Señor. Entonces, ¿por qué habla en Ageo de que la casa necesita ser reedificada? Porque hoy en día estamos viviendo casi lo mismo. Hoy en día estamos viviendo lo mismo, ¿no? A nivel de iglesias, hermanos, de lo que se enseña en las iglesias como tal, se le ha metido a la gente una cantidad de cosas en su mente que en lugar de edificarlos, los han hecho ¿qué? Más bien como que van para abajo, ¿no? Como que van retrocediendo, así como el Chavo, ¿se acuerdan? Que va para abajo. Entonces, por eso es que hoy en día también se necesita que las casas, nuestra vida, todo aquí en la mente, también sea, ¿qué cosa? Reedificado. Es decir, que volvamos otra vez al estado natural en el que Dios espera que nosotros estemos. Es decir, en una sana relación con Él, caminando en obediencia con Él, disfrutando de nuestra libertad y no desbordándonos al libertinaje como tal, como le pasaba a la iglesia de Corinto como tal, ¿no? Entonces, es necesario volver a edificar, hermanos. Es necesario volver a reconstruir, volver a levantar los muros, como hizo ¿quién fue que lo hizo? No diga su. ¿Quién levantó los muros? Nehemías, ¿se acuerdan? Bueno, fue una de las personas que participó, porque fueron varios también, pero Nehemías es el que siempre tenemos ahí que levantó los muros. ¿Por qué tuvo que levantar los muros otra vez? Porque se habían caído, y si se cayeron es porque en algún momento hubo ¿qué? Muros, ¿cierto que sí? Cuando algo se cae porque en algún momento estuvo. Entonces es necesario que nosotros, hermanos, como iglesia, reedifiquemos la casa otra vez, levantemos los muros. ¿Y dónde empieza eso? Aquí. ¿Por qué empieza aquí? Porque estamos hablando de cosas que espirituales, ¿cierto? Yo no le voy a decir a ustedes, hermanos, necesitamos levantar la iglesia otra vez. Ustedes dirán, pastor, pues yo la veo bien. Está bien pintada la iglesia. Sí, pero acuérdense que esto es un edificio nada más, pero nosotros necesitamos reconstruir nuestro edificio personal, aquí, en la mente, porque la iglesia somos nosotros. Amén, hermanos, ¿o no? Yo no sé si ustedes han visto, tal vez los jóvenes sí que les gusta ver televisión. A mí me gustaba ver ese show. Hay un show de gringo, un show de Estados Unidos que agarran casas que ya están como deterioradas y entonces la gente pide ayuda y entonces llegan ahí y destruyen todo eso y levantan después una buena casa bien bonita. ¿La han visto? Esos son shows que se salen allá. Bueno, yo después leía que la gran mayoría de la gente a las que les entregan las casas bien renovadas, digámoslo así, mucha de esa gente vuelve y la pierde en hipotecas y todo eso. ¿Por qué? Porque la reconstrucción fue externa, ¿cierto? Así, una casa muy bonita no te garantiza que tú tengas un lindo ¿qué? Hogar, ¿cierto? No garantiza eso. Tú con plata puedes levantar una buena casa, pero uno con plata no puede garantizar un buen hogar. No lo puede hacer. Usted por fuera se puede hacer sus retoques. Nadie dijo amén, pero puede ser. Pero de nada te sirve
si no reedificas tu hogar aquí, ¿no? Tu casa, tu vida aquí en tu mente, ¿no? Porque lo que se ve se deteriora, como decía Pablo, lo exterior se va desgastando y eso es normal, ¿no? Pero lo importante es que lo de adentro se mantenga siempre, ¿qué? Firme, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, de nada sirven las reconstrucciones exteriores si primero no se renueva lo de adentro. Entonces, recuerde, la reconstrucción, ¿dónde empieza? En la mente. Aquí es donde tenemos que empezar a reconstruir. Y para uno empezar a reconstruir, ¿qué es lo que debería hacer en lo natural? Usted tiene una casa que se deterioró, está hecho leña, como dicen aquí en Costa Rica, y usted quiere volver a reconstruir. ¿Qué es lo que debería hacer en lo natural uno primero? ¿Ah? Sí, plano, materiales, pero digamos que ya tenemos todo eso. Derribarla, ¿cierto? Sí, que tumbar todo eso. Tumbar escombros y todo eso, limpiar ahí. Y muchas veces inclusive hay que hacer nuevos cimientos, ¿no? Nuevos cimientos, nuevos fundamentos, nuevas bases, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda la palabra que nosotros deberíamos hacer si queremos reedificar aquí en nuestra mente? Lo primero que nosotros deberíamos hacer es, ¿qué cosa? Dijo Andrés, uy, ya sabía que era por la A. Dijo Andrés, hay que derribar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí en la mente? Primero, derribar. ¿Derribar qué? Eso, los fundamentos, derribar fortalezas que tengamos aquí. Es lo primero que nosotros tenemos que derribar. De hecho, en 2 Corintios 10, del 4 al 5, dice, derribando toda ¿qué? Toda fortaleza, todo argumento. ¿Qué es un argumento? Un argumento son todas esas excusas que nosotros tenemos para pretender no cambiar de vida, ¿no? Ahora, ¿y tú por qué no te congregas? Es que, pastor, los domingos es el único día que yo tengo para lavar el carro. Argumentos, ¿no? Excusas. ¿Y tú por qué no creces? No trasciendes en la palabra. Pastor, es que viera que no entiendo nada de lo que leo. Excusas. Son argumentos que hay que derribar. Mientras usted no derribe eso, usted no va a poder reedificar su casa aquí y no va a poder levantar los muros otra vez. Y también dice que hay que derribar fortalezas, ¿no? Las fortalezas, por lo general, están muy ligadas a la altivez, a la soberbia como tal, ¿no? Eso de que a mí nadie tiene por qué decirme nada, o sea, lo que yo tengo la razón, ¿entiendes? Es que yo soy así, a mí nadie me cambia. Dios conoce mi corazón, sí, eso es cierto, pero también Dios sabe que si usted no cambia su carácter, su soberbia, su altivez, eso no tiene nada que ver. El orgulloso, ¿qué pasa? ¿Qué dice Dios del orgulloso? Que él no camina con él, con el altivo, ¿no? Y la recomendación de Dios al altivo, ¿cuál es? Para que sea exaltado, que se humille. A ver, hermanos, por ahí va el asunto, ¿no? Entonces, hay que derribar todo eso que no sirve, porque eso no sirve, esas fortalezas, esas cosas que tenemos en la mente, esas excusas y todo eso, eso no te va a servir. Entonces, eso es lo primero que hay que derribar para después, ¿qué? Poder edificar, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Job 22:21 dice, vuelve ahora en amistad con Dios. ¿Y qué pasa? Y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos reconstruir? Bueno, la mayoría de nosotros, reconstruir para que sea bien sólido nuestro caminar cristiano, nuestra relación con Dios. Amén. Es lo que nosotros queremos reconstruir. Ahora usted dirá, pastor, pero yo no tengo que reconstruir mi relación con Dios. Mi relación con Dios está bien. Ah, bueno, entonces tienes que hacerla más sólida. Acuérdate que en las cosas de Dios nunca hay tope, nunca hay techos, ¿no? Y si no, pregúntele a Josué, ¿no? Esfuérzate, Josué. Dice, pero Señor, ya hice todo, ya estoy viejo. No, hombre, te queda todavía mucho por dar, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces siempre hay que dar una milla extra, siempre, siempre. ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces tenemos que reconstruir nuestra relación con Dios. Entonces, vea, les decía que Pablo utiliza mucho este término de edificar, de edificación, de edificio, y les hacía énfasis a la iglesia de Corinto de que se cuidaran porque si bien nosotros queremos edificar o construir nuestra relación con Dios, que sea una relación firme, sólida, él le decía, cuídense porque hay cosas que no les van a ayudar para eso, que no edifican. Entonces, por ejemplo, en el libro de Efesios 2:20, dice Pablo a la iglesia de Éfeso, edificaos. ¿Dónde? Dice, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Cuando él dice que si nosotros queremos edificar nuestra relación con Dios, dice que tenemos que edificarnos en el fundamento de los apóstoles y los profetas. En otras palabras, nos está diciendo que tenemos que ser edificados ¿en qué? ¿Ah? En la palabra, ¿no? En la palabra. Cuando habla aquí de los apóstoles y los profetas,
Cuando dice los profetas, ¿se está refiriendo a quién? ¿Dónde encuentra uno profetas? Por todo lado. Sí, sí, en la misma iglesia, ¿no? ¿A qué iglesia está yendo ahorita? Entonces, ¿dónde encuentra uno información de los profetas? En el Antiguo Testamento. ¿Y dónde encuentra uno información de los apóstoles? En el Nuevo Testamento. Entonces, edificarse en los apóstoles y los profetas, es decir, en toda la palabra. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ojo, independientes si son apóstoles y profetas, independientes si es Antiguo o Nuevo Testamento, siendo, ¿qué pasa? Cristo Jesús, la piedra angular. Porque hay muchos que piensan, pero es que Cristo es de Mateo en adelante. No, Cristo es la piedra angular ¿de qué? De toda la palabra, ¿no? Siendo Él la piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado, ¿qué pasa? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Mire, todo el edificio, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es un edificio o a qué se refiere la palabra con un edificio. Dice, en quien también vosotros sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, Pablo a la iglesia de Éfeso, edifíquense en el fundamento de apóstoles y profetas, es decir, en la palabra. ¿Para qué? Primero, ojo, siendo Cristo la piedra angular. ¿Para qué? Para que el edificio, cuando él habla de edificio, ¿a qué se refiere? A la iglesia. Para que el edificio, ¿qué pasa? Dice ahí, bien ajustadito, vaya creciendo. La edificación de la iglesia, a eso se refiere. Para que sea realmente el templo santo del Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados. En la medida que la iglesia es edificada, ¿quién se garantiza que es edificado? Todos los que somos parte de la iglesia, ¿no? Por eso es que es importante que cada uno ejercite sus ¿qué? Sus dones para que la iglesia sea edificada, fortalecida, porque si la iglesia es edificada y fortalecida, ¿quiénes son edificados y fortalecidos? Todos, unos con otros. ¿Por qué? Porque somos miembros de un mismo cuerpo. Amén. Entonces, unos tienen unas capacidades, otros cosas, pero si las unimos, wow, todos vamos creciendo en una misma dirección, ¿no? Porque la idea es que el cuerpo crezca parejo, ¿no? ¿Ustedes imaginan que a uno le crezca más la pierna derecha que la izquierda? No, pues, que haría uno fatal, ¿cierto? O que le creciera una oreja más que la otra. Feo, ¿no? No, todo va creciendo, ¿qué? Homogéneo. Esa es la idea como miembros de la iglesia. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, en línea a eso que estamos hablando de lo que Pablo está diciendo, edificados en la palabra, ¿para qué? Para que el edificio, la iglesia, vaya creciendo bien sincronizada, siendo obviamente Cristo la piedra angular. Entonces, hay un interés particular, hermanos, o debería haber un interés particular de cada uno de nosotros, de que esa relación con Dios, que es lo que nos garantiza el crecer, pues nosotros podamos edificarla con buenas bases, con buenos fundamentos. Amén, hermano, ¿o no? Para que nosotros podamos crecer. Y en medio de ese crecimiento podemos lograr el objetivo, que es ¿cuál? ¿Cuál es el objetivo de todos nosotros? La salvación. ¿Dónde sacaste eso? ¿De qué versículo? ¿Pero cuál versículo respalda eso? No, pero el versículo es fácil, ¿no? La salvación es el objetivo, ¿no? Que nosotros estamos alcanzando. ¿Por qué? Por fe. ¿Por qué? Porque el fin de la fe, ¿qué caga? La salvación. Y ya todos sabemos lo que es la fe, ¿no? Fruto del conocimiento y todo eso. ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces, esto de edificar, de edificio y todo eso, hermano, vean, en las escrituras edificar es un término que frecuentemente se usa para cuando uno quiere hacer alusión a lo que es construir, fortalecer el crecimiento espiritual, mejorando la fe y el carácter de cada uno de nosotros. Eso es edificar, ¿no? Y por eso es que Pablo lo usa mucho. En Efesios 4:29 dice, no digan ninguna palabra, como les dije ahorita, que no sea de ¿qué? De edificación, es decir, que no sirva para que la gente crezca, ¿no? Para que la gente se nutra. Si tú vas a hablar algo de lo que realmente la gente no va a aprovechar para aprender algo nuevo, crecer, si vas a hablar puras necedades, por eso es que hay un dicho que dice que para uno hablar necedades es mejor que quedarse, ¿qué cosa? Callado, porque dice más un sabio cuando calla que un necio cuando habla, ¿cierto que sí? Entonces mejor guardar silencio como tal. Entonces por eso le hablaba ahí en Efesios 4:29 de eso. Y recuerda entonces, como el hecho de edificar es construir, es levantar nuestra vida en sí, desde el momento en que usted le entrega su vida a Cristo, usted se convierte en un ¿qué? En un edificio, ¿no? ¿Que espera qué cosa? Crecer, que espera ir creciendo, que espera ir aumentando. O sea, yo no me imagino un edificio que diga, verás que tengo un edificio de un piso. ¿Te imaginas un edificio de un piso? Bueno,
por concepto de edificio, sí, una estructura, pero uno cuando le hablan de edificio, ¿uno qué se imagina? Pues algo por lo menos 3 para arriba, ¿no? Digo yo, ¿no? Por lo menos, ¿no? Entonces nuestra vida, hermanos, eso es, desde el momento que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, somos un edificio en construcción, ¿no? Cuando un edificio está en construcción, usted va viendo que va creciendo como tal, ¿no? Básicamente, entonces, pero nosotros como somos un edificio en construcción, hay una recomendación tremenda ahí, y ahorita lo hablamos cuando Andrés decía, sí, si yo quiero construir una casa nueva, yo lo primero que tengo que hacer es ¿qué? Derribar, ¿por qué? Porque no, sería un peligro que yo construyera ¿qué? Sobre escombros, ¿cierto decir? Es un peligro que yo levante un piso sobre un escombro, porque se puede caer. En lo natural todo el mundo lo entiende. Ahora, en lo espiritual, es un peligro que yo ¿qué cosa? Ponga fundamento sobre fundamento. Por eso es que, acuérdense lo que siempre hemos dicho, ¿no? Hay que cosa, hay que arrancar y sembrar, derribar y edificar. ¿Cierto que sí? Eso todos lo conocemos, ¿no? Entonces, en línea a eso, hermanos, el mismo Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, allá en 1 Corintios 3:9, él le dice a la iglesia, ¿no? Precisamente porque la iglesia estaba dividida, ¿no? Recuerden que la iglesia estaba dividida porque todo el mundo decía, es que yo soy de este y yo soy de acá, como pasa hoy en día, ¿no? Es que yo soy de la iglesia de allá. Entonces, que ni me miren, porque yo soy de esa iglesia. Ahora, cuando uno le pregunta a la gente, ¿usted qué iglesia es? ¿Qué es lo que contesta la gente? ¿Ah? Del pastor tal, ¿no? Yo voy a la iglesia del pastor X. Yo voy a la iglesia del profeta Y. Yo voy a la iglesia del patriarca L. ¿Cierto que sí? ¿No creen que todos deberíamos decir, yo voy a la iglesia de qué? Yo voy a la iglesia de Cristo que está en el Guarco. Yo voy a la iglesia de Cristo que está en Pavas. Uno debería decir así, ¿cierto que sí? Pero no, sabemos que hay cosas que han dividido la iglesia. ¿Y qué es lo que divide la iglesia? La doctrina es lo que divide la iglesia. Es decir, lo que cada uno enseña, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, pero ¿por qué doctrinas separan a la iglesia si todas salen de aquí? Bueno, lo que pasa es que así como hay doctrinas, también hay ¿qué cosa? ¿Ah? Falsas doctrinas o mala doctrina, ¿no? Que es lo que separa. Amén. Entonces, en línea que la iglesia de Corinto estaba dividida, y Pablo, usando todo este concepto de que somos un edificio en construcción para ser edificados, entonces él le dice a la iglesia, vea, aquí nadie es de nadie, aquí todos somos de Cristo. ¿Se acuerdan que dijo eso, cierto? Dice, y que también él dijo, porque uno es el que siembra y otro es el que riega y todo. ¿Se acuerdan toda esa historia, no? Que todos la conocen bien. Y entonces él dice algo que ustedes ya conocen porque yo lo he repetido muchas veces aquí. Dice, porque nosotros somos ¿qué? Nosotros, vea, aquí uno riega, otro siembra, pero aquí todos somos uno porque el crecimiento lo da el Señor, porque nadie es de nadie, todos somos de Cristo, porque todos los que predicamos, los que llevamos la palabra, todos somos ¿qué cosa? Obreros, sí, pero hay otra palabra. ¿Somos qué? Siervos. Vea, acuérdense que yo les dije a ustedes, una vez les dije, ¿ah? ¿Cómo? Eso, Erika. Te la sopló David, ¿no? No. Eso, Erika. Nosotros somos ¿qué cosa? Colaboradores de Dios. ¿Colaboradores en qué? En un plan que Él tiene, una intencionalidad linda y preciosa que se mueve en 2 pilares. La primera, que nadie se pierda. Y la segunda, que todos vayamos al conocimiento. ¿Cierto? ¿Sí? Eso ya lo sabemos. Somos colaboradores de Dios. Entonces Pablo le dice a la iglesia, vea, usted no se ponga a decir que es de Apolo, de aquí, que este aquí, que no. Nosotros somos ¿qué cosa? Colaboradores de Dios, dice. Y vosotros, es decir, la iglesia, dice, sois labranza de Dios. Y además de labranza de Dios, les dice, ustedes son ¿qué cosa? Edificio de Dios. Wow. Ahora, ¿qué es una labranza? Es un proceso, vea, la labranza es un término agrícola natural, conocido. Es un proceso mediante el cual se adaptan todas las condiciones de la tierra y todo eso para que la semilla, ¿qué cosa? De frutos, ¿cierto? ¿Sí? Para que se vean los frutos. Entonces es un proceso, la labranza. Entonces cuando dice ustedes son labranza de Dios, es decir, son el fruto, digamos, de lo que nosotros como colaboradores de Dios, ¿qué pasa? Pues hemos sembrado, hemos desarrollado. Entonces, y cuando dice ustedes son ¿qué cosa? Edificio de Dios, ¿se refiere a que son qué? Lo que vimos ahora, ¿qué es ser edificio de Dios? La iglesia, ¿cierto? No es el edificio como tal.
Entonces le dice, nosotros somos colaboradores, pero ustedes, ¿qué cosa? Son labranza de Dios, son edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Y entonces dice Pablo, dice él, yo como perito arquitecto, wow, mira el lenguaje que usaba Pablo. ¿Por qué usaba Pablo ese lenguaje? ¿Por qué Pablo usaba ese lenguaje así de edificios? Y dice, yo soy un perito arquitecto. Todo es un lenguaje, uno diría, algo elevado. ¿Por qué? Porque Pablo era ¿qué? Era estudiado, ¿cierto? Pablo era letrado. Posiblemente Pedro no podía decir, yo como perito arquitecto y todo. No, él decía decir, yo como pescador, yo le puedo enseñar de pesca, ¿cierto? Entonces Pablo decía, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Es decir, ya puse la base. Amén. Y otro edificio encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Amén. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, ¿el cual es? Cristo. Entonces Pablo dice, vea, yo como perito constructor ya limpié escombros, ya puse el fundamento, ¿cierto? Y puse la primera planta. Así que ya les toca a cada uno, ¿qué cosa? Sobreedificar. Siga edificando, siga creciendo, porque es una responsabilidad de ustedes, ¿como qué? Como labranza, como edificio de Dios. Entonces, mire los términos que está poniendo Pablo, siempre usando eso de edificar y de crecer y de edificio, ¿no? Ahora, si usted conecta eso con lo que leímos al principio, él le dice, cada uno es responsable ¿de qué? De sobreedificar, pero tengan presente que no todo, ¿qué pasa? Edifica, no todo edifica. Entonces tengan cuidado. Es una advertencia de Pablo a la iglesia de Corinto, es una advertencia hoy en día. Usted quiere crecer en su relación con Dios, ya está puesto el fundamento. Estamos hablando a quiénes. ¿A quién estoy hablando yo? A la iglesia. Obviamente usted dirá, pastores, si alguien nunca le ha entregado su vida a Cristo, pues esa persona todavía no se le ha sido ¿qué? Primero tiene que entrar todo el proceso. ¿Cuál es el proceso? Entregarle su vida al Señor, pedirle perdón a Él, dejar que la sangre lo limpie, y ahí sí entra en el proceso de ¿qué? De limpiar y limpiar. ¿Para qué? Para empezar a construir una relación. Pero estamos hablando de la iglesia, le estamos hablando a cristianos, ¿no? Usted quiere reedificar, reconstruir, levantar su relación con el Señor. Bueno, ya le fue puesto el fundamento. ¿Qué es quién? Cristo, ¿no? Pero ahora es responsabilidad de cada uno, ¿qué cosa? Sobreedificar. ¿Y cuáles son las bases? ¿Edificados en qué? En el fundamento que está aquí, de apóstoles y profetas, en la palabra. Entonces, la fórmula es muy sencilla, ¿no? Pero ahí podría venir una pregunta de cajón, ¿no? Ah, pastor, sí. Entonces yo tengo que edificar en Cristo, porque yo soy edificio y la expectativa del Señor es que yo soy labranza. ¡Wow! Y entonces Él espera ver frutos ahí. Que yo realmente sea un buen edificio. ¿Cómo hago yo para edificar mi vida cristiana? Son preguntas, ¿no? Que a lo mejor pueden ser respuestas muy fáciles, ¿no? ¿Cómo edificar nuestra vida cristiana? Considerando que no todo edifica. Entonces vámonos a lo que sí edifica. Entonces, empecemos con algunos consejos de la palabra para nosotros poder edificar nuestra vida cristiana. Para que seamos buenos edificios de Dios. Para que seamos labranza del Señor. Porque ya algunos siervos de Dios como Pablo y todo eso, o lo que está aquí en la palabra, ya pusieron el fundamento, que es Cristo Jesús. La piedra angular que es Cristo. Amén, hermanos. Entonces, primer consejo, hermanos, Lucas 18:1. Dice la palabra del Señor, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? De orar siempre y no desmayar. Entonces, lo primero, nosotros tenemos que ser personas de ¿qué? De oración. Ahora, usted dirá, pastor, pero eso es obvio. Sí, eso es obvio, pero analice usted si eso no es una persona de oración y si ora sin cesar y sin desmayar, ¿no? Hay gente que, ahora cuando yo estoy hablando de que hay gente que se desmaya orando, no quiere decir que le da un patatús, ¿no? Porque ¿a qué se refiere ahí sin desmayar? ¿A qué se refiere ahí? Que el Señor le decía a José, esfuérzate y sé valiente y no desmayes. Es decir, ¿no te qué? ¿Ah? No te desanimes, es decir, mantén siempre ahí. Ahora, ¿estaremos de acuerdo o no que hay gente que en las cosas de Dios se desanima? ¿Amén o no? ¿Sí se desanima uno o no? Hay gente que se desanima. Hay gente que yo no la volví a ver aquí en la iglesia. Va a tener que llamarlos a ver si es que están desmayados o qué. ¿Me entiende? Pero hay gente que se desanima, ¿me entiende? Entonces, el Señor hizo énfasis en eso, la importancia, porque acuérdense que la oración para el cristiano no es opcional, es imperativo. ¿Por qué cree usted que orar, qué es orar?
Hablar con Dios no es opcional, es imperativo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nosotros queremos reedificar o fortalecer? Nuestra relación con Dios. ¿Cierto que sí? Ayudándole un poquito. ¿Y qué es clave para una relación? ¿Ah? La comunicación, en cualquier relación. Y les decía ahorita, hay gente con la que yo no he tenido comunicación en estos últimos domingos, entonces se aleja uno un poco. ¿Amén o no? Entonces, si en lo natural lo entendemos, los muchachos lo entienden, si uno deja de hablar con un amigo, ¿qué pasa? Se pierde la relación. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué le llevaría a la gente a pensar que si no oran, es decir, no hablan con Dios, la relación va a estar ahí? Se pierde también, se pierde. Entonces, el Señor mostró la necesidad de que nosotros tenemos que estar, ¿qué? Orando sin desmayar. Orando sin desmayar. ¿Por qué? Porque la oración edifica, así como la comunicación en lo natural hace crecer la relación o la entierra, una de las dos. Pero la comunicación hace crecer la relación, estrecha el vínculo, fortalece el lazo. Amén. Entonces la oración en el cristiano también lo que hace es que ese edificio tenga, ¿qué? Más bases. ¿Cómo dice la canción de la oración del cristiano? El poder del cristiano está, bueno, está en la oración, ¿cierto? Sí, está bien, es una canción, pero es cierta, ¿no? Amén, hermano. Entonces tenemos que orar, ¿no? Imaginen que el Señor le decía a los discípulos en Lucas 22:46, les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Entonces, estar constantemente. Ahora, usted dirá, pastor, entonces si yo oro a toda hora, ¿no voy a entrar en tentación? No, la oración te sirve ¿para qué? Para no caer en tentación. Pero las tentaciones las vamos a tener siempre, ¿no? Pero en la medida en que estemos orando, estemos ocupados en eso, ¿en qué momento vamos a estar en esas situaciones? Entonces, lo primero, hermanos, orar siempre sin desmayar. Primer consejo, ¿para qué? Para que nosotros podamos edificar nuestra vida cristiana. Ahora sí era pasar, pero ya lo sabíamos. Está bien, entonces ¿por qué no lo hacen? Aquí el problema no es si lo sabe o no lo sabe, el problema es que si lo está haciendo o no lo está haciendo. Primero, ¿no? Después dice la palabra en Hechos 5:42, dice un consejo que el autor de Hechos da, de que dice que que la iglesia primitiva generalmente tenía una característica y es que ellos se congregaban, ¿no? O el libro de Hebreos, ¿qué es lo que aconseja? Que no dejemos de ¿qué? De congregarnos. Entonces, usted quiere edificar su vida cristiana, sea una persona de oración. Pero también quiere fortalecer más eso, no deje de ¿qué? De congregarse, hermanos. Vean, hay gente que, ahorita hay una corriente muy fuerte de que no hay necesidad de congregarse. Uno entiende que hay personas que viven muy lejos o que hay personas que están en algunas zonas donde no hay iglesias sanas. No entiende todo eso, ¿cierto? Pero uno tiene que estar constantemente buscando dónde congregarse, buscar una comunidad de fe, porque acuerde que es indudable, hermano, y no podemos negarlo, que la iglesia, nosotros por ejemplo ahorita nos estamos reuniendo los domingos nada más, y estamos esperando a ver que cambien algunas condiciones para ver qué podemos hacer entre semana también. No te dirán, pastor, pero ya 2 años diciendo eso. Sí, pero desde la pandemia para acá hay cosas que cambiaron, pero definitivamente tenemos que vernos más. ¿Entiendes? Porque es una manera de crecer como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y no me vengan a decir que, vea, no levanten la mano, pero hay mucha gente que lo único que escucha de palabra cuando viene el domingo aquí. ¿O no? ¿La qué? Hablaste en chino, bonito. Después me das el versículo. Entonces, hermanos, no podemos negar que el crecimiento está muy ligado a que nosotros nos congreguemos constantemente en la iglesia, ¿o no? Vea, dice la palabra que la fe viene por el oír, amén. Y el oír la palabra de Dios. Dirá, pastor, pero yo puedo escuchar la palabra en cualquier lado. Sí, está bien, pero le pondrás, por lo menos, te concentrarás una horita como te concentras en la iglesia y que uno puede preguntar y que uno puede levantar la mano. Usted puede preguntarle a la hora que quiera, antes o después del culto, como quiera. Además, el congregarnos a nosotros es una oportunidad única de que podamos hacer visible lo que decimos que creemos. Ya lo hemos hablado muchas veces también, ¿no? Yo creo en Dios y lo amo, amén. Entonces, hazlo visible. ¿Dónde? En la iglesia, en el edificio de Dios, amén. Además, hay muchos versículos en la Biblia donde habla de que sí, es que Dios está en todas partes. Sí, está bien, porque Él es omnipresente. Pero Él siempre ha establecido un lugar donde la gente debería ir a su presencia. Amén.
Y les puse el ejemplo la vez pasada cuando el pueblo iba en el desierto, ellos tuvieron que construir un ¿qué? Un tabernáculo. ¿Y qué había en el tabernáculo? ¿Qué había? La presencia de Dios, ¿cierto que sí? Y el tabernáculo se lo turnaban por familia, decir, uy, hoy el tabernáculo lo van a llevar a la casa de Karen. Mañana lo van a llevar, el tabernáculo le toca a Juan Pablo, lo van a llevar. No, el tabernáculo no lo llevaban de casa en casa. No, el tabernáculo estaba en un lugar, por lo general fuera del campamento, y la gente ¿qué tenía que hacer? Ir allá, porque ahí estaba, ¿qué cosa? La presencia del Señor. De hecho, hay un salmo que dice que cuando vengas a la presencia del Señor, o sea, cuando uno dice, cuando vengan, hay que ir con regocijo, ¿se acuerdan? Entonces, hermanos, el congregarse constantemente en la iglesia es una buena manera, es algo que agrega, que sí edifica. Ahora, en la medida en que usted sepa para qué va la iglesia y por qué va, ¿no? Porque acuerde lo que dice el Señor en las cartas del Apocalipsis, yo conozco tus obras, sé por qué haces lo que haces, sé que te mueve a ir a la iglesia, sé para qué vas, ¿no? Entonces, ahora, si usted viene a la iglesia de una manera religiosa, obligado, chantajeado, pues obviamente eso no va a ser de edificación para usted. ¿Por qué? Porque si usted viene con esa actitud, usted no tiene ninguna relación con Dios. Entonces, ¿cómo vas a fortalecer una relación que no existe? ¿Para qué? Entonces, ni perdamos tiempo con usted. Bueno, podemos perder tiempo con usted siempre y cuando usted decide arrepentirse, entregarle su vida al Señor, pero en la medida en que usted crea que es un hijo de Dios, pero le da pereza a las cosas de Dios, conocer a su papá, al papá Dios obviamente, pues obviamente tienes que arrancar con un nuevo nacimiento básicamente. Estamos hablando a la iglesia, estamos hablando a los que quieren reedificar su casa, edificar su relación con el Señor. Primero, ser personas de oración. Segundo, no deje de congregarse porque la iglesia es un lugar donde uno puede fortalecer esa relación, no solamente con Dios, sino con los hermanos, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? ¿De acuerdo a lo que dice 1 Corintios 15, 58? También consejo de Pablo a la iglesia. Dice, hermanos, no dejo de orar por ustedes. ¿Para qué? Las tres cosas que siempre les he dicho aquí. Firmeza, constancia, crecimiento, ¿no? La firmeza, la constancia y el crecimiento, ¿dónde uno las puede desplegar? Dentro de la iglesia. ¿Qué más? Josué 1:8 le decía el Señor a Josué que meditara en la palabra de día y de noche. No se aparte nunca de tu mente, de tu vida este libro, sino que meditarás en él. ¿Qué pasa? De día y de noche. Entonces, ¿usted quiere edificar su vida cristiana? Oración, congréguese y no deje de meditar en la palabra, entendiendo que meditar en la palabra no tiene nada que ver con la meditación que le enseñan a una hora. ¿Acuerda que ya lo habíamos visto también? Pero si quiere le doy la definición de lo que es meditar. Según el diccionario, eso está en el diccionario, meditar significa pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello y tomar una decisión. Eso es meditar. Por eso la palabra dice, medita en la palabra. Es decir, estúdiala, entiéndela, compréndela, vívela. ¿Para qué? Para que por medio de ese entendimiento te ayude a ¿qué? A tomar decisiones. Amén, hermanos. Entonces, meditar de día y de noche, ¿no? El meditar en la palabra nos ayuda a entenderla. Amén. Y entonces, acuérdese cuando Felipe encontró al etíope, ¿se acuerdan? Que estaba leyendo ¿qué cosa? ¿Isaías qué? No, ¿Isaías qué? 53, ¿se acuerdan? Ahora este era pasó, yo no sabía eso. No, tranquilo, pero es bueno saberlo. Recuerda que el etíope está leyendo Isaías 53, esa parte que dice que fue llevado como ¿qué? Como oveja al matadero y todo eso. Entonces, Felipe le dijo al etíope, oye, ¿pero tú sí entiendes lo que estás leyendo? Entonces él dijo, digo, es que yo estoy leyendo eso, pero yo no sé si Isaías está hablando de él mismo o de alguien más, entonces no entiendo. Entonces Felipe le explicó, le presentó a Jesús y todo eso, es decir, le puso ¿el qué? El fundamento, le puso el fundamento. Y entonces ya después cuando esa persona entendió, le dijo, yo me quiero bautizar, ¿qué me impide bautizarme? Entonces le dijo, ¿tú crees en el Señor Jesucristo? Sí, ¿por qué? Porque ya fue puesto el fundamento, entonces yo quiero edificar, quiero trascender, quiero avanzar. Y entonces se bautizó. Amén. Entonces, el meditar en la palabra nos ayuda a entenderla, que es lo más importante. A veces es más importante, no necesariamente usted la sepa toda, sino que lo poquito que usted sepa, lo entienda y lo viva. Y quizás eso sea suficiente para que usted se salve. Si la entiende y la vive toda, pues mejor todavía. Entonces, oración, congregarse, meditar en la palabra. Amén, hermanos.
Y algo bien importante en Job 22:23, dice la palabra, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Dice, y alejarás de tu tienda, ¿qué cosa? La aflicción. Pero todos queremos ser edificados. Amén. Pero dice ahí que para ser edificado, dice, si te volvieres al Omnipotente, ¿no? Y para uno volverse a Dios, acuérdate que volverse en la palabra es como restaurarse, ¿no? O sea, si usted busca en el diccionario lo que quiere decir restaurar o volverse, cuando el Señor le dijo a Jeremías, ¿cómo fue que le dijo? Si te convirtieres, ¿no? Yo te restauro, ¿no? Entonces ese convertirse es volverse a lo que él antes era, ¿no? Digamos, Jeremías tenía un problema y él estaba, ¿qué cosa? ¿Cuál era la condición emocional de Jeremías en ese momento? ¿Estaba qué? Estaba desanimado. Que en otras palabras, ¿estaba qué cosa? Desmayado. Bueno, estaba desanimado. Entonces, por eso él dijo, si te convirtieres, es decir, si te regresas de ese estado, yo te restauro. Yo te vuelvo a hacer como eras antes, ¿no? Entonces, aquí lo que dicen es si te volvieres al Omnipotente, es decir, si tú entras en un proceso de restauración, si te pones en las manos de Dios, pero eso requiere obviamente obediencia, ¿no? Entonces, ese componente no puede faltar ahí. Oración, congregarse, meditar en la palabra y caminar ¿en qué? En obediencia. Hay que caminar en obediencia. Volverse al Omnipotente básicamente es eso, ¿no? Acuérdense lo que dice Santiago, que nosotros no podemos ser solamente oidores, sino que tenemos que ser ¿qué cosa? Porque si uno es solamente es oidor y no hacedor, ¿qué pasa con uno? ¿Acuerdan? No, pero dice Santiago, el que oye solamente y no hace, ¿se engaña qué? A sí mismo, ¿no? Y no hay nada peor en esta vida, hermanos, que engañarse a uno mismo. Ahora sí dirá, no, pues engañar a otras personas es malo, pero engañarse a uno mismo ya es el colmo, ¿no? Y a Dios, pues Dios no puede ser burlado, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Bien, entonces, recuerde, esos son algunos tips, nada más, para edificar nuestra vida cristiana, porque ¿qué estamos hablando? Estamos hablando hoy de aquí, ¿de qué estamos hablando? De que todo nos es permitido, ¿por qué? Porque somos libres, está bien, pero hay cosas que no edifican. Entonces acabamos de ver unas cosas que sí edifican, ahorita vamos a ver las que no. Hay unas cosas que sí edifican, ¿qué? La oración, el congregarse, el meditar en la palabra, el caminar en obediencia, todas esas cosas nos ayudan. Estamos hablando de la parte espiritual, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Por eso es que el anhelo de Pablo, y ya lo hemos leído aquí también, cuando Pablo tenía la oportunidad de dirigirse a las iglesias, él les manifestaba a ellos cuál era su anhelo, qué era lo que había en el corazón de él, porque él tenía un cariño particular por todas las iglesias, ¿no? Habían unas que le causaban más problemas que otras, obviamente, pero él, en Colosenses 1:9, él le dice a la iglesia de Colosas estas palabras, ¿no? Le dice, por lo cual también nosotros, él y los que estaban con él, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, por la iglesia, ¿no? Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando él decía, vea, yo estoy orando para que ustedes sean llenos del Espíritu y que tengan sabiduría. Y acuerde que cuando uno es lleno del Espíritu y sabiduría, que la sabiduría viene de aquí, cuando uno es lleno de palabra, uno está haciendo ¿qué? En línea a lo que estamos hablando hoy. Edificado, ¿cierto? Porque de eso se trata, ¿no? Estamos siendo edificados. Entonces le está diciendo, yo oro para que ustedes sean llenos del Espíritu de Dios y de inteligencia, es decir, que ustedes sean edificados, ¿para qué? Para que andéis como es digno de ¿qué? Del Señor, agradándole en todo, ¿no? Llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Entonces esa era la oración de Pablo por la iglesia, ¿no? Extensiva a todos, ¿no? Y lo podemos tener hoy en día también. ¿Cuál es el anhelo de uno como pastor y todo eso? Es que la gente, ¿qué cosa? Crezca espiritualmente, crezca en el conocimiento del Señor, que sean edificados, que sean llenos de la palabra. ¿Para qué? Para que cada cosa que nosotros hagamos, en cada cosa que pensemos, digamos o hagamos, nosotros, ¿qué cosa? Agrademos al Señor. Amén. Agradar al Señor, hermanos. Una pregunta de cajón. ¿Qué necesitamos nosotros para agradar a Dios? ¿Ah? Es la respuesta más corta que hay en la Biblia. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántas veces he hecho esa pregunta? Pero no pierdo la fe. Entonces necesitamos fe, ¿cierto, hermanos?
Entonces, ese era el anhelo de Pablo. Yo quiero que ustedes crezcan, que sean edificados, ¿para qué? Para que agraden a Dios. Ahí es donde está. Porque en la medida en que nosotros caminemos agradando a Dios, la hacemos, hermano. ¿Amén o no? El problema es que usted camine desagradando a Dios. Es decir, si usted desagrada a Dios, usted lo camina ofendiendo a Dios. Y la manera de ofender a Dios es porque uno anda en ¿qué? En pecado, en desobediencia, ¿cierto que sí? Bien, hermano, entonces, agradar a Dios ya se incorpora dentro de este proceso de edificación, se incorpora algo nuevo. Algo nuevo no, algo adicional a lo que hemos venido hablando, ¿no? Necesitamos agradar a Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál pueden ser algunas reglas que nos digan la palabra de cómo agradar a Dios? Ahora, en 2 de Timoteo, acuérdense que dentro de los consejos que Pablo le da a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo esto: ninguno, dice él, ninguno que milita se enreda ¿qué? En los negocios de la vida. Ninguno que milita, porque acuérdense lo que hablamos alguna vez, ¿no? Cuando usted le entrega su vida al Señor, usted en ese momento automáticamente se está enrolando ¿en qué? En el ejército de Dios, ¿cierto que sí? Usted se vuelve un soldado de Cristo. Lo que pasa es que hay algunos soldados que deciden pelear la batalla y hay otros que no. Eso es otra cosa, ¿no? Entonces le dice, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ninguno que milita, es decir, que está en el ejército de Dios, se enreda en los negocios de la vida. ¿Y por qué no se enreda en los negocios de la vida? Porque él le dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cierto que sí? Entonces, miren lo que está diciendo Pablo a Timoteo ahí. Le dice, ¿tú quieres agradar a aquel que te tomó por soldado? Sí. Entonces no te enredes ¿en qué? En los negocios de la vida. Ahora se dirá, pastor, ¿y todos los negocios de la vida desagradan a Dios? Ya lo hemos hablado aquí también, ¿no? Hay algunos que edifican y hay algunos que ¿qué? Que no edifican. Hay algunos que tenemos que hacer, o sea, obviamente que no tienen nada que ver con Dios, pero que no afectan nuestra relación con Él. Ahora, si usted se enreda en los negocios de la vida y esos negocios de la vida los tienes como prioridad en tu vida, pues eso no agrada al Señor, porque eso ya se convierte en idolatría. Entonces, hay negocios de la vida que son permitidos por leyes naturales, ¿no? Pero hay muchos de ellos que aunque sean permitidos, como lo hablamos ahora, no agradan a Dios, eso lo tenemos claro, ¿no? Entonces, hermanos, vean, no existe una regla definida, usted no encuentra en la Biblia una lista de pasos que usted diga, aquí está todo lo que yo debo hacer y lo que no debo hacer. O sea, la palabra en sí, la suma de la palabra que es verdad, nos da unas pautas, nos da unos consejos, aquí hay conceptos, hay preceptos, hay fundamentos de cómo llevar una vida cristiana. Pero no hay, digamos, un medidor, como yo les puse el ejemplo la vez pasada, de que uno va al médico y se hace un examen de sangre y te dice cuánto tienes de hemoglobina, cuánto tienes de colesterol, y con números y todo, ¿no? Espiritualmente no hay una medición así que yo diga, uy, estoy bien de fe y me falta misericordia. Aquí no. Aquí hay un espejo donde uno se mide y uno puede ir monitoreando su caminar cristiano, los frutos que va dando, los cambios que uno va viendo en su vida, ¿no? Entonces, no hay reglas definidas, así como paso 1, paso 2, paso 3, como hoy en día lo quieren vender, ¿no? 10 pasos ¿para qué? Para tener un matrimonio feliz. 5 pasos para agradar a Dios. Hay muchas cosas que el Señor obviamente anhela que nosotros hagamos, pero no es tan fácil como la gente lo quiere pintar, ¿no? Entonces, hermanos, sí hay algunas recomendaciones que nosotros podemos seguir si es que nosotros queremos agradar a Dios. Hay algunas, como también hay algunas cosas que no deberíamos hacer para no desagradarlo. Entonces, algunas recomendaciones, hermanos, vea, antes de que usted tome una decisión, ¿qué pasa? Considere a quién. Considere a Dios, considérelo. Cualquier decisión que usted vaya a tomar, cualquiera, no importa la que sea, ¿no? Considere a Dios en sus decisiones, hermanos. Si es que usted es una persona que lo tiene a Él como ¿qué? Sentado en el trono de su vida. Entonces, es fundamental, hermanos, que nosotros busquemos la presencia de Dios cuando vayamos a tomar una decisión. Eso es clave, ¿no? Entonces, primero eso, digamos así, ¿no? Si es que tenemos una comunión con Él, obviamente, ¿no? Pues si usted no tiene, hay mucha gente que no considera a Dios para nada y en el momento que tiene que tomar una decisión importante, Dios mío, ayúdame, pero nunca han tenido una relación con Él. Entonces, eso es fantasía, ¿no? Entonces, antes de tomar una decisión, busque la presencia de Dios, busque la guía del Señor, ¿no? Básicamente eso. Otro consejo, hermanos, todo lo que nosotros vayamos a hacer, preguntémonos nada más si lo que vamos a hacer enaltece el nombre del Señor, glorifica el nombre del Señor. Pensemos en eso, nada más, ¿no? Porque a lo mejor
Usted puede sonar muy religioso como tal, pero bueno, acuérdense que si nosotros decimos que somos cristianos, porque ¿qué es un cristiano, hermanos? Seguidor de Cristo, ¿cierto? Y un seguidor de alguien, cuando uno es seguidor de alguien, vean, ahorita que es lo peligroso ahora con todos esos influencers y todo ese asunto, que hay gente que son seguidores de algunos personajes y todo lo que esos personajes les dicen que hagan, ¿qué pasa? La gente que lo hace. La gente lo hace, a ciegas a veces. Entonces, digamos que nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo, hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe en Él. Entonces, si somos seguidores de Él, es porque estamos dispuestos a hacer ¿qué cosa? Lo que Él nos marcó, ¿cierto? Es decir, las pisadas, a seguir las pisadas, hacer lo que Él hizo, mejor dicho. Amén. ¿Y qué fue una de las cosas que caracterizó lo que el Señor vino a hacer acá? Cuando dijeron, nosotros sabemos que Él vino a hacer muchas cosas acá, a rescatar lo que había perdido y todo eso, pero Él vino a ¿qué? ¿A hacer qué? La voluntad del Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces nosotros como seguidor de Él, ¿qué deberíamos hacer? La voluntad del Padre, ¿cierto? Decir, la voluntad de Dios. Entonces, que todo lo que nosotros vayamos a hacer, pongámoslo en la balanza para ver si eso enaltece o no el nombre de Dios, si glorifica el nombre de Dios o no, si más bien lo estamos haciendo para agradar a alguien o no. Muchas de las cosas que hagamos para agradar a Dios probablemente no agraden a la gente. Pero eso, ¿cómo le pega a usted en su vida? ¿Le afecta o no? Recuerde lo que decía Pablo, ¿no? Si yo buscara agradar a quién, a la gente, ¿qué pasa? No podría ser un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque decía Pablo, no lo dice en la palabra, pero creo que lo piensa, dice, si yo quisiera agradar a la gente, no podría agradar a Dios. ¿Me entiende? No podría ser un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que hay muchas cosas que yo hago para agradar a Dios que a la gente no le va a gustar. ¿Por qué? Porque no toda la gente está en sintonía ¿con quién? Con Dios. Amén. Si usted hace algo para agradar a Dios y le agrada a la gente, es porque esa gente está ¿con quién? Con Dios mismo. Amén o no, hermanos. Si yo hablo palabra de Dios, ¿quiénes son los que la oyen con gusto? Los que son de Dios, porque el Dios mismo lo dice, el que es mío, ¿qué pasa? Mi palabra oye. Amén. Pero a la gente que no es de Dios, todo lo que uno podía estar hablando de Dios mismo le puede parecer, ¿qué cosa? Locura, tedio, bostezo, aburrimiento. Amén. Entonces, examinemos, hermanos, si lo que vamos a hacer, sea lo que sea, enaltece o no el nombre de Dios. Y si usted tiene dudas de que realmente glorifique el nombre de Dios, ¿para qué lo va a hacer? ¿Qué sentido tiene de hacerlo? No tiene ningún sentido, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Otra cosa que hay que cuidar mucho es, no, vea, hay que cuidarse mucho del lugar, si uno dice que es hijo de Dios, obviamente, ¿cuáles son los lugares que uno frecuenta, no? ¿Cuáles son los lugares que uno frecuenta? Si realmente son lugares, habla de lo que hablamos ahora, ¿no? Pablo oraba a la iglesia diciéndole que quería que la iglesia creciera, ¿para qué? Para que caminaran como es digno de un hijo de Dios, agradándole en todo. Entonces, dentro de esas cosas que uno hace en el diario vivir es, ¿cuáles son los lugares que uno frecuenta? La gente con la que uno se mueve, los ambientes en los que uno está rodeado, ¿no? ¿Realmente son lugares donde debería estar un hijo de Dios? ¿Sí o no? Amén. Porque a veces a uno le pueden decir, pero es que yo no, sí, yo sé que el lugar no es ideal para un hijo de Dios, pero yo no voy a hacer nada malo. Entonces, ¿para qué va a estar uno ahí? Amén. A veces el problema no es el lugar, sino es el que te vean ahí. ¿Me entiendes? O sea, dice que la mujer del César, ¿qué pasa? No solamente tiene que ser buena, sino que tiene que parecerlo también. Entonces hay lugares donde definitivamente, por ejemplo, si yo me meto a un bar, digo, pero es que yo no voy a tomar, no voy a hacer nada malo, voy a estar ahí porque voy a ver si reparto tratados. ¿Para qué voy a estar ahí? ¿Me entiende? Puede ser que sea cierto que no vaya a hacer nada malo, pero no es el lugar como tal, sino ¿para qué expones tu testimonio? Si es que tú te consideras un hijo o una hija de Dios, o sea, realmente, ¿no? Si no, pues, acuérdate que Dios no espera nada de los que no son de Él, ¿no? Entonces, ¿para qué? No tiene sentido, o sea, ahora, no, es que yo con mis amigos voy a ir a un bar, pero yo no voy a tomar, ¿para qué? Para convencerlos de que yo soy una nueva criatura en Cristo. ¿Tú quieres convencerlos de que eres una nueva criatura en Cristo? No vayas ahí. Donde tus amigos sabían que a ti te gustaba ir, pero como ahora eres una nueva criatura, no vayas ahí, para que ellos por medio de tu testimonio algún día salgan de ahí. ¿Me entiendes? Amén, hermanos, ¿o no?
Porque ese es el asunto, ¿no? Es que quiero demostrarles con mi testimonio. Ahora, diferente es cuando uno tiene que asistir a una celebración familiar donde hay licor y uno, pues, debe asistir por temas familiares, ¿no? Entonces uno da testimonio ahí de que realmente uno ya ha habido un cambio, ¿cierto? Eso es diferente totalmente, pero ya ir a meterse a un lugar. Entonces no asista a lugares donde un hijo de Dios no debería estar. ¿Estamos claros, hermano, o no? Cuide su testimonio, cuide su caminar. Vea, hay cosas en la vida, hermanos, que a uno le pueden parecer muy inocentes también. No se deje llevar por cosas que pareciera que son muy inocentes, ¿no? Recuerde los filtros que hemos enseñado en esta iglesia, siempre filtre, ¿no? ¿Será que el Señor iría ahí? ¿Será que el Señor lo diría? ¿Será que el Señor lo haría? Filtre eso, ¿no? Y si usted llega a la conclusión de que ni el Señor lo diría, ni el Señor lo haría, ni tampoco lo pensaría, entonces ¿para qué lo hace? Lo piensas, lo haces tú. O sea, no tiene sentido. Entonces ponga eso en la balanza de Dios siempre, en el filtro, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Examine, básicamente, tome en cuenta a Dios para tomar decisiones, evalúe si lo que usted va a hacer o lo que va a decir glorifica el nombre de Dios, sí o no. Si no, ¿para qué lo hace? No vaya a lugares donde un hijo de Dios no debería estar. No, cuide su testimonio. No se deje llevar por cosas que parecen inocentes. Acuérdese lo que decían ahí, ¿no? Tome el lícito, tome el lícito. O sea, está bien. Usted puede tomar la decisión de desechar cosas siempre y cuando usted tenga la capacidad de discernir, pero no todo el mundo tiene la capacidad de saber qué cosas son de Dios o no, ¿no? Entonces no se exponga mejor. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, también los comentarios de la gente, ¿no? O sea, que generalmente hay personas con las que uno se rodea que le dicen, pero ¿por qué lo hace? Eso no es malo. O sea, hay muchas mujeres que se aconsejan entre ellas diciendo, pero es que las relaciones sexuales fuera del matrimonio, si se hacen con amor, eso no es malo, porque Dios es amor, ¿me entienden? Tenga criterio propio, ¿no? No se deje llevar por lo que la gente comenta, ¿no? Porque aquí no importa lo que la gente comenta, aquí lo que importa es qué es lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, hay muchos factores, hermanos, que deberíamos nosotros evaluar antes de nosotros saber si realmente eso edifica o no edifica, ¿no? Hay muchas cosas definitivamente que no nos ayudan a nuestro crecimiento, que tendríamos que evitarlas por allá. Lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia era muy válido en esa época. La iglesia estaba entrando en un proceso de libertinaje como tal, amparados en un mal concepto de lo que es la libertad en Cristo, ¿no? De que todo lo puedo hacer, pero hay que pesar aquello de que no todo nos conviene, ¿no? Voy a leerles un versículo para ir cerrando, hermanos, en Primera de Tesalonicenses 5:21. En Primera de Tesalonicenses 5:21, Pablo les dice exactamente lo mismo a la iglesia de Tesalónica. Les dice, examinarlo todo, ¿y qué? Y retener lo bueno. Pero mire que ese consejo que él le da a la iglesia en Primera de Tesalonicenses 5:21 es parte de una exhortación que le está dando a toda la iglesia, ¿no? Le está diciendo desde el versículo 16, lo mismo que estábamos hablando ahorita, oren sin cesar, estén siempre gozosos, sean agradecidos, no apaguen el Espíritu Santo, no menosprecien las profecías, es decir, no menosprecien la palabra. Y después le dice, examínenlo todo y retengan lo bueno. Y más adelante en Primera de Juan 4:1, también nada más porque quería empatar esos dos versículos. En Primera de Juan 4:1, Juan le está diciendo a la iglesia, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, si ven, hermanos, esa recomendación de que examínalo todo y retén lo bueno, o eso de que todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me conviene, es válido siempre y cuando uno tenga la capacidad de ¿qué? De discernir, ¿no? De discernir qué es lo bueno y qué no es lo bueno, qué me edifica y qué no me edifica, dónde debo estar y dónde no debo estar, qué es de Dios y qué no es de Dios. El discernimiento espiritual es un ¿qué? Es un don, ¿cierto que sí? ¿Y los dones qué son? ¿Ah? Son regalos, pero un don ¿qué es una qué? Es una capacitación espiritual, ¿cierto que sí? Y los dones los ha dado, ¿quién da los dones? El Espíritu Santo. Pero es responsabilidad de uno ¿qué? Ejercitarlo, ¿cierto que sí? Es responsabilidad de uno ejercitarlo. Entonces, el discernimiento espiritual, hermanos, no es opcional para el cristiano, sino que es más bien un requisito. ¿Un requisito para qué? Para que nosotros podamos edificar nuestra relación con el Señor.
Un cristiano que no tenga discernimiento espiritual, que no sepa ni qué es de Dios, ni qué es bueno, ni qué es malo, ¿es una presa qué? Fácil. Es una presa fácil. ¿De quién? De todo lo que está hablando ahí. Dice que hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Entonces, hoy en día, las iglesias están llenas de gente que no discierne lo que es bueno y lo que no. Entonces, todo lo que se les presenta aquí desde el púlpito es bueno, es de Dios. Entonces, todo es permitido, pero no se les adiestra a ellos de que deben discernir de qué, de que aunque todo sea permitido, no todo que pasa, no todo edifica, no todo te da crecimiento, ¿no? Y ya vimos ahorita cuáles son las cosas que sí dan crecimiento: oración, congregarse, meditar en la palabra, todas esas cosas sí. Amén, hermanos. Entonces no se confíe, básicamente, siga las recomendaciones de la palabra, porque acuérdese que un mal uso de la libertad nos puede llevar ¿a qué? A un libertinaje. Y el libertinaje es cuando uno ya deja de considerar a los demás y de las consecuencias de lo que uno hace. ¿Por qué? Porque prima en uno el placer y el deseo personal. Satisfacer los deseos ¿de qué? De la carne como tal. Amén, hermano, ¿o no? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Espero que usted haya captado el mensaje. Recuerden, hay muchas cosas que podemos hacer, pero no todas edifican. Y si usted tiene esa idea de que, pastor, es que yo oigo todo y yo desecho lo malo, bueno, nada más primero asegúrese que usted es una persona que tiene discernimiento espiritual, ¿no? Tiene una madurez espiritual, tiene un nivel de crecimiento tal que te permite desechar las cosas que realmente tú identifiques como que no edifican, ¿no? Pero si usted es una persona que no sabe ni dónde está parada espiritualmente, porque tu relación con Dios es muy débil, usted necesita ¿qué cosa? Reedificar. No edificar, no reedificar. Y digo reedificar dándole el beneficio de la duda que en algún momento le fue sembrado en usted el fundamento para que usted de ahí en adelante comenzara a construir, ¿no? Comenzar a construir. Entonces necesita ser reedificado, ¿no? Y para reedificar, acuérdese de todo lo que hemos hablado aquí, hay cosas que usted tiene que alimentarse para que pueda comenzar a construir, ¿no? Y si usted nunca le ha entregado su vida al Señor, pues obviamente todo lo que hemos dicho aquí, aparte de que te parece locura y simplemente una charla religiosa, pero usted analizando su vida va a entender por qué vive como vive, ¿no? Por qué vive sin esperanza, sin todo lo que ya conocemos de una persona, porque dice que no hay paz para el impío, dice la palabra, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos casos, usted necesita arrancar otra vez de cero. En algunos casos, entregarle su vida a Cristo y que sea sembrado el fundamento, y en el otro caso también pedirle perdón al Señor por la actitud que ha tenido y comenzar a reedificar, ¿no? Cualquiera que sea el caso, hombre o mujer, ahí donde está, pídale perdón al Señor y dígale ahí donde está: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy entendí la importancia de ¿qué? De que podamos edificar, podamos ser edificio, labranza tuya, Señor. Somos edificio en construcción, eso lo sabemos. Y un edificio en construcción, para que vaya agarrando forma, cada día tiene que ir completando las fichas. Cada día tiene que ir rellenando, cada día tiene que irse puliendo, ser más presentable, ¿no? O sea, cada día ir mejorando, que se vaya cambios, ¿no? Creo que no hay nada que frustre más que cuando uno ve algo que no cambia y sigue viéndose mal y viéndose mal, ¿no? Lo ideal es que nosotros seamos como la aurora, dice la palabra, que a medida que avanza se va volviendo más perfecta, ¿no? Ahí donde está, dígale: Señor Jesús, hoy entendí eso, por eso voy arrepentido, arrepentida como nunca antes. Yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor, y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, que hoy entendí que este es el fundamento. O sea, todo lo que yo vaya a levantar en mi caminar contigo tiene que ser edificado bajo este fundamento de apóstoles y profetas, Señor. Siempre cuidando que el punto central, la piedra angular, seas tú, Señor, sea Cristo, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar, Señor, porque vine aquí o empecé a ver este video sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermano. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, pero recuerde lo que hemos dicho siempre, ¿no? Es una decisión clave de vida o muerte, importante.
pero usted en este momento lo que ha hecho básicamente es como comprar el lote, ¿no? Poniéndole un ejemplo natural. Usted acaba de comprar el derecho en lo que es el reino de Dios, has pasado de aquí a acá y has comprado tu lote, tu terreno, ¿no? Que está ahí lleno de escombros, lleno de maleza y todo eso, que es la mente de uno, ¿no? Así es la mente de uno cuando uno viene de allá. Entonces usted necesita estar en el proceso de ¿qué? De comenzar a arrancar y a sembrar fundamento de la palabra, a derribar y a empezar a construir, ¿no? Pero eso es una decisión personal que usted decida hacerlo. Nosotros como iglesia le podemos apoyar en ese proceso, ¿no? Como también cuando en un barrio alguien va a construir una casa y los vecinos deciden ayudar, ¿no? Entonces, yo pongo aquí, yo llevo acá, yo llevo la comida, ¿me entiende? Como iglesia le podemos ayudar en ese proceso de ¿qué? De edificar, que usted sea labranza de Dios, edificio de Dios, pero es una decisión personal suya. Congréguese, busque una iglesia donde se predique el fundamento de apóstoles y profetas, el fundamento de la palabra. Y si nosotros como iglesia le podemos ayudar, nos reunimos todos los domingos aquí en Cartago Centro, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, a partir de las 10 de la mañana. 87725957 mi número, Pastor Eber Molina, si en algo te podemos ayudar. Recuerde que hoy domingo, como todos los domingos, la 105.9 de la FM, Radio Urbano, programa Sinceridad, a partir de las 8 de la noche. Usted puede sintonizarnos a través de la radio o se puede meter en urbano106.com. Ahí está chat en vivo, ahí puede chatear, ¿no? Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.